eso vamos a escuchar a los distintos actores. En la primera parte del programa vamos a comenzar por Antonio Aracre, CEO de Syngenta, que lo estamos viendo acá en cámara. Muchas gracias por venir al programa. Y también en la segunda parte, y como es este programa, abierto a todas las expresiones políticas, un Martín Siracuse, economista, un referente del PRO, para ver cuál es su punto de vista. Bueno, comenzamos con Antonio. ¿Qué es lo que estás viendo dentro de la macro y este intento que hace el ministro de Economía de tratar de morigerar los precios? Sale este plan, no te condiciono con ningún tipo de respuesta, sale con este plan, pero sin embargo el viceministro de Economía dijo, esto es, en una reunión que hubo la semana pasada con referentes del sector financiero, es como atender un paciente en la pandemia, cuando algunos piden un dólar especial, dólar soja, distintos sectores o economías regionales que piden determinados atributos cuando el factor restrictivo es el dólar. Justamente, creo que vos lo acabas de decir en la última frase, a mí me parece que la inflación es un fenómeno monetario, sin lugar a dudas, pero el nivel de inflación que tenemos hoy no responde a los desequilibrios monetarios y macroeconómicos que tiene la Argentina. Bastaría con comparar con 3 o 4 países con números similares a los nuestros para desterrar esa teoría. Por eso me parece muy importante volver a dimensionar el problema de la restricción externa que tiene la Argentina. A ver. Y porque, a ver, empecemos con el año 2016, el gobierno anterior, qué debió enfrentarse y cómo lo hizo, ¿no? Ellos también le dan un cepo, si querés, más moderado que el que tenemos ahora, y deciden salir de ese cepo de golpe. ¿Y cómo se financia esa salida del cepo? Porque tampoco había dólares para poder unificar el tipo de cambio, con un influjo muy importante de capitales financieros que venían a buscar una rentabilidad a la Argentina, que la Argentina no solo le prometió, sino que además le garantizó en términos de una libre disponibilidad y salida en el momento que quisieran. Lo que ocurre normalmente en países de estructuras débiles como la Argentina, que al cabo de 2 o 3 años, esos capitales que se los conoce como capitales golondrina, precisamente porque vienen, aprovechan alguna cosa y se van, después de 2 años empezaron a sentirse inquietos y a tener el deseo de volver a sus países de origen donde se sienten menos bajo presión de riesgo. Eso genera una situación de restricción externa nuevamente, porque no hay dólares disponibles para poder devolverles todo lo que ingresaron en ese momento, y frente a eso, para no terminar en un estallido cambiario, se recurrió al Fondo Monetario Internacional para poder darle respuesta a todos esos capitales que querían constituir esos activos externos fuera del país y que no entráramos en una situación de caos. Entonces llega este gobierno y que se encuentra con un préstamo de casi 50.000 millones de dólares, más una situación de bonistas prácticamente en una situación de default y sin acceso a créditos internacionales. Y con esa agenda... Le agregamos la pandemia también, ¿no? Es que no llegamos, ¿no? Ah, bueno, dale. Llega y lo primero que tiene que hacer es, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Entonces empiezan a negociar con los bonistas, tratan de entablar una agenda con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual vos ves que ambos gobiernos empiezan de la misma manera, sí, con una restricción externa de dólares, ¿no? Que en Argentina es cíclica, típica y es la verdadera causante de las crisis o de las mega crisis políticas que tenemos. No es el déficit fiscal el principal causante de las debacles argentinas, es la restricción externa. Con eso... Discúlpame, digámosle a la gente en términos de la calle. ¿Qué es la restricción externa? Claro, digamos en términos de la calle, restricción externa. La falta de dólares suficientes para que con la diferencia entre las exportaciones y las importaciones podamos asegurar suficiente cantidad de reservas en el Banco Central para que nuestro tipo de cambio no explote por el aire. En un país que tiene tanta inflación hace tantas décadas, que todos nosotros, más las empresas, más los particulares, etcétera, cada vez que generan algún ingreso que no lo van a usar para transaccionar inmediatamente,
¿Cómo se protegen? Dolarizándose. Entonces vos no necesitas, como en otros países, una cantidad de dólares normal para abastecer el mercado, sino que necesitas mucho más para poder responder esas expectativas. O sea, esta restricción está potenciada, si queremos llamarlo así, por el chip argentino, me tengo que resguardar en dólares. Que ese chip sí viene ligado al déficit fiscal y a la inflación consistente de los últimos 50 años, pero no las mega crisis políticas que tenemos recurrentemente en la Argentina. Entonces, con esa restricción externa, el gobierno actual se enfrenta a ese desafío, empieza a negociar con bonistas y con Fondo Monetario y a los 3 meses se le desata el desastre de la pandemia, que cae la economía, cae en todos los países del mundo. Es verdad que aquí por la cuarentena pudo haber caído un poco más o menos, pero lo cierto es que se encuentra completamente impedido de financiar esa circunstancia económica pidiendo préstamos al exterior porque su situación de default, tanto en el mercado en pesos como en el mercado en dólares, no se lo permitía. Tuvo que emitir una cantidad muy importante de dinero que todavía estamos penando en términos inflacionarios, y con esa situación, más una crisis externa que sigue sin resolverse. Y fíjate que digo esto porque para mí es muy importante, ya que viene Martín en el otro bloque, que le preguntes, bueno, ¿cómo va a resolver, si a ellos les toca ser gobierno, la crisis externa? ¿Cómo vamos a salir del cepo? De la misma manera que lo hizo Prat Gai, liberando todo, generando una inflación muy importante, haciendo que vuelvan a venir capitales golondrinas que a los 2 o 3 años se van a volver a ir? ¿O cuál es la respuesta o la solución para eso que no afecte a los más vulnerables? Digamos que vos sabés muy bien que una mega devaluación genera una mega inflación que te deja en la pobreza al 70% de la población, no al 40% como lo tenés hoy. Digo porque desde el eslogan político es muy fácil decir hay que unificar el tipo de cambio, hay que salir del cepo. Todos queremos eso. El viceministro de Economía dijo, quisiera unificar el tipo de cambio. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera? El punto es cómo lo haces sin generar una mega crisis, como ya tenemos experiencia. Por eso me parece súper interesante que lo tengas a Martín en el próximo bloque para que te explique. Pero ahora vamos al sector eso. empresario, que vos sos referente del sector empresario. Pero vamos a los distintos discursos. Más allá de la posición que uno pueda tener o no, los distintos discursos. Sector empresario, con la restricción externa, es uno de los actores que fuga divisas, que fuga capitales. ¿Cuál es tu opinión? La palabra fuga de divisas me parece que es como una especie de cliché mediático. Sí, repetitivo. Claro, sí hay que explicarle a la gente que en realidad lo que consiste es la formación de activos en el exterior, que es algo perfectamente legal. Vos tenés pesos, podés comprar dólares, los pagarás al financiero si no podés acceder al mercado único oficial, y con esos dólares los podés transferir a cualquier país del mundo. Eso no es fuga en términos de que te estás escapando de la ley. Correcto. Sino en todo caso es una herramienta económica y financiera para proteger tus ahorros de la manera que vos lo creas más conveniente. El problema de las empresas no es proteger sus ahorros, porque en general las empresas tienen sus ahorros en los bancos, en LELIQs, a tasas de interés, etc. El problema de la restricción externa para las empresas es no poder acceder a los dólares que necesitan para poder importar, para poder producir y con esa producción vender en el mercado interno o exportar o lo que fuera. Este es el drama. Bueno, primer factor restrictivo ahora, el tema importaciones. ¿Cómo lo estás viendo vos desde Syngenta y cómo lo ves con los empresarios que te reunís? He entrevistado a dirigentes del sector automotriz y demás, donde están planteando algunos luces amarillas, otros luces rojas, ¿no? El ministro Massa tuvo una decisión absolutamente lúcida cuando en el mes de septiembre lanzó el dólar soja y juntó 8.000 millones de dólares a pesar de todas las críticas de propios y ajenos que recibió por la emisión de la diferencia y lo que eso significa en términos del déficit cuasi fiscal, que eso a la gente le parece muy técnico. Te tengo que interrumpir. A ver. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque me había olvidado, a ver si me toma la cámara. Al señor, me acordé ahora, justo en el aire y demás, lo entrevistamos en la radio. Y él dijo, cuando había una meta
La meta era, creo que 5.000. Esperamos llegar a 5.000. Él dijo en la radio, se adelantó, yo creo que van a superar, o confirmo que van a superar, y acertó con el dato. Por eso te hice esa interrupción, porque de alguna manera o tenías información previa o percibías la sensación de que podía ocurrir. No, era un incentivo muy adecuado para generar una respuesta muy positiva. Y conociendo más o menos cuál era la cantidad de soja que existía en los silobolsas, en función de lo que no se ha vendido todavía, me parecía que una estimación de los 8.000 millones de dólares era mucho más razonable que la de los 5.000 originales, y fue lo que pasó. ¿Con esto qué quiero decir? Sí. Que el ministro es absolutamente pragmático y puede elegir de la caja de herramientas que dispone la que sea sin ideología y sin ataduras, sino lo que funcione. En ese contexto, para poder seguir importando, para que la economía no se detenga, para que no caigamos en recesión, pero tampoco en una corrida cambiaria ni en una espiralización inflacionaria, es posible que veamos más cosas además de precios justos. ¿Puede haber otro dólar soja? Y quizás sí, ¿por qué no? Si necesitamos ir a juntar los 6.000 o 7.000 u 8.000 millones de dólares que todavía quedan en los hilos, tranquilamente podría ser una herramienta. ¿Podría haber un desdoblamiento cambiario para desincentivar el uso facilista de algunos dólares por el mercado oficial y llevarlos al financiero de manera tal que, sin que eso impacte en la inflación, se desaliente el uso de dólares subsidiados? Y podría ocurrir. Digo, ya estás tipificando. Hay dólares subsidiados. Bueno, estamos todos convencidos de que si la cantidad de reservas que tenemos no alcanza para la demanda de dólares que existen en el mercado para poder importar, ahorrar o especular o lo que fuera, vos tenés un cepo construido ahí para cuidar los dólares que necesitamos darle a las empresas que producen. Y bueno, evidentemente sí, está protegido, subsidiado, llámalo como quieras, pero de alguna manera está pensado como para proteger al sector más vulnerable de la sociedad de que los precios, sobre todo los insumos de la canasta básica, no se espiralicen por el aire. Bien, y para cerrar como empresario, porque siempre tenemos el hecho, el dato real objetivo, y después el tema de las expectativas. Obviamente, la economía trabaja con las expectativas. ¿Cómo ves vos el escenario de acá, 2023, que es un escenario electoral? Y lo veo muy ligado a la política. Sí. Es decir, la economía sabemos que se rige por la política y no al revés, pero más que nunca, en un contexto de tanta incertidumbre, en un año electoral, la política recobra un peso superlativo. En ese contexto, si el Frente de Todos, que está lo menciono porque está en el gobierno ahora, puede digamos, mostrarse un poco más unido y sólido, tomando decisiones en conjunto y no como partes independientes, me parece que tenemos una posibilidad de lograr un cierto esquema de estabilidad creciente. En ese sentido, también la oposición tiene una responsabilidad de no jugar con juego en un momento tan delicado como el que pasa en la Argentina y comportarse moderadamente en la contienda electoral en cuanto a sus expectativas y sus posicionamientos. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vos.